Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor TV. Y hoy voy a hacer un vídeo que también habla un poco de cómo elegir el coche según tu uso. Me voy a basar naturalmente en los vehículos eléctricos de Tesla, aunque hay muchísimos otros, pero más o menos las referencias van a ser útiles para toda clase de vehículo eléctrico al 100%. La pregunta primera que nos tenemos que hacer es si nos hace falta tener un coche. Para eso tenemos que saber cuáles son los motivos que nos llevan a tener que tener un coche. Después, qué clase de uso voy a darle al coche. ¿Es un coche que voy a usar diariamente, semanalmente, mensualmente o casualmente? Es decir, no sé si me hace falta o no el coche. Naturalmente, si eres una persona que vive en una metrópoli, en una ciudad, y te mueves todo el tiempo con el metro, con el autobús, y en la zona por la que te mueves, pues no hay problema de llegar del punto A al punto B con estas comodidades, pues aquí la pregunta es si verdaderamente te hace falta un coche o no. Si por lo tanto, en cambio, te hace falta para salir de la ciudad o para venir a la ciudad desde el pueblo para llegar a tu trabajo, pues ahí ya sería casi un uso diario. Después, si eres una persona que de vez en cuando tiene que ir a visitar a algún familiar o alguna cosilla que te gusta hacer durante la semana, 2, 3, 4 veces a la semana, una vez a la semana, entonces ahí tienes que ver cuántos son los kilómetros que vas a hacer y según la modalidad que tengas, si te va a ser posible cargar o no en el punto de destino. Para precisar el dato, tienes que pensar en la ida y en la vuelta y quitarle 100 kilómetros de lo que te da el WLTP para estar al 100% seguros de que llegáis sin problema en ida y vuelta. Igual el coche que cojáis eléctrico. Normalmente la eficiencia suele ser muy similar entre todos ellos. Por lo tanto, como veis, tenemos en primer lugar diferentes situaciones, diferentes realidades, y en caso de que lo uses, cuántas veces los usas y a cuánta distancia estás. Bien. Yo lo podría hacer de una manera diferente. La mayoría de la gente hace 25 kilómetros al día. Serían unos 10.000 kilómetros al año. También puede ser que seas de los que hace 40 kilómetros al día. Estarías haciendo al día, me refiero también con el fin de semana, ¿vale? Sábado y domingo. Entonces estarías haciendo pues más o menos unos 20.000 kilómetros. Luego hay gente que supera este límite, como por ejemplo yo, que hago 50.000 kilómetros al año. Por lo tanto, algo más de 100 kilómetros cada día. Aquí ya tienes una pequeña aportación de que si te hace falta diariamente, si llegas a los 10.000 kilómetros al año para arriba, automáticamente, seguramente, el tener un coche sea una buena opción. En primer lugar, por el tiempo que te ahorras, por el segundo, la comodidad, y como sabréis, es incluso, si viajas en familia, al día de hoy, la manera más barata, más económica de viajar. Y si además lo quieres hacer con un poco o menor impacto medioambiental, pues por eso queda la opción del vehículo eléctrico. En primer lugar, voy a definir por qué al final elegimos coger un Tesla y no otro vehículo. Y bueno, en primer lugar, los precios de los vehículos eléctricos en aquella época, hace un año, eran todos más o menos igual. En el caso de Tesla, encontré 3 puntos a favor, fueron los que me hicieron decidirme por un Tesla y no por un Polestar, ni por un Audi, ni por un Skoda, ni tampoco por un Volkswagen. En primer lugar, la fecha de entrega. El coche se entregaba en menos de 6 meses, ni menos de un año. En otras marcas tardaban hasta 8 y 9 meses en entregarte. En segundo lugar, la velocidad de carga en el Tesla Model 3 empieza a partir de 170 kilovatios en carga rápida. Y otra cosita era también, como no, el montón de información que hay de estos coches y además la experiencia de muchos usuarios.
Otro punto que podemos decir es el bonus punct, es que todos los Teslas que pude mirar en la página web, el que cortaba con mejor eficiencia de todos los otros coches incluso, era el Tesla Model 3 de autonomía corta, el Standard Range Plus, que le llamaban en aquella época, que justamente en el 2022, a partir de febrero, se empezó a llamar el Model 3. Las diferencias más grandes entre el Standard Range, el Long Range y el Performance no solamente son el consumo medio, sino además lo que sería el acabado final del coche. En el interior y en el exterior vas a notar algunas cosillas que tienen diferentes. En el caso del Long Range tienes, por así decirlo, los faros antiniebla. Y en el Performance, además de los faros antiniebla, tienes unas ruedas especiales que las llaman llantas de turbina, que me he confundido al decirlo. ¿Cómo se llaman? Bueno, que tiene mejor eficiencia. Además tienes un alerón de carbono y lo que sería el chasis está un poquito más bajo, es más pegado al suelo. Tienen también tanto el Long Range como el Performance. El Performance tiene la opción de poner la opción Performance para dar un poquito más de energía al coche, que se puede elegir en el menú de la pantalla, solo el otro no lo tiene. Y en el caso del Long Range puedes comprar un extra para darle más potencia y una salida más rápida al coche. En el Standard Range estas opciones no las tienes. También en la versión Standard Range no tienes subwoofer en el caso del Model 3 y tienes menos altavoces activados, por lo tanto el audio es mucho mejor en el Performance y también en el Long Range. Pero básicamente la que sería la experiencia del coche, la experiencia de conducirlo es más o menos la misma, solo que naturalmente el Performance tiene más caballos, tiene más potencia, más rápida la salida, otras prestaciones. Y en el caso del Long Range no solamente tienes un poquito más de prestaciones, sino que tienes un motor dual, por lo tanto es mejor para el invierno, sobre todo si nieva mucho. Y además pues tiene lo que sería más caballos y naturalmente corre más que el Tesla Model 3 Standard Range. De todas maneras, todos los Teslas tienen una velocidad punta mayor que la mayoría de los coches que veis por el mercado. Se acercan mucho a la empresa Porsche en velocidades, e incluso si hablamos del Plate de Model S, pues ya nos pasamos. Como veis, he sido bastante amplio hablando del Model 3, que tiene esas grandes diferencias entre modelos, que toda la gente dice que es el mismo coche, pero no es el mismo coche. Habiendo acabado de hablar del Tesla Model 3, deciros que si no os corre mucha prisa el cambiar de coche o comprarse un coche, puedes esperar 2 meses. Espérate estos 2 meses, que seguramente salga un nuevo modelo, y este modelo tendrá hardware 4.0 como el Tesla Model Y, que a partir de este mes pasado, se empezaron a integrar las cámaras 4.0. El Tesla Model 3 actual tiene hardware 3.0, es decir, más antiguo. Y si no te corre mucha prisa, espérate 1 o 2 meses, que seguramente, posiblemente, salga el nuevo modelo, que está ya a puntito de ser lanzado en el tercer cuartal de este 2023, puesto que Tesla tiene que tratar de pasar a este bache financiero que hay en Estados Unidos y no le queda otra que hacerlo con un modelo más actualizado que le dé justamente esos números que pide. El software del coche es el mismo en todos, solamente que tiene naturalmente algunas especificaciones más unos que otros según el coche, y en todos puedes adquirir lo que sería el Autopilot mejorado y puedes adquirir también el FSD Beta, aunque en Europa no funciona en casi ningún país. De todas maneras está disponible por si lo quieres comprar y quieres apoyar a Tesla en su camino hacia el Autopilot. La verdad es que si hablamos de velocidades entre 120 y 150 km por hora, que es lo que máximo que vas a poder hacer arriesgando a que te multen, pues la verdad es que no vas a notar grandes diferencias entre estos coches, porque las milésimas de segundo, que son muchísimo más rápidos, básicamente no te van a servir para nada. La diferencia que tienes es que un Tesla Model 3 Standard Range o el modelo 3 normal, el pequeñito, el que tiene la batería pequeña, no el que tiene la batería grande, pues pesa naturalmente un poquito menos, tiene una fuerza de caballaje por peso quizás un poquito más buena, y por lo tanto te va a hacer una medida de entre 15 y 16 kilovatios hora a los 100. Es decir, cuando tú hagas 100 kilómetros has consumido 15 kilovatios de energía. En el caso del Long Range, yo sé que hay muchísimos vídeos de gente que sale hablando de que consume muy poquito. Te va a sacar una media más o menos entre 16 y 18 kilovatios hora a los 100,
más bien 18 que 16. En el caso del Performance vas a estar rozando entre los 18 y los 20 kilovatios hora a los 100. Yo hago siempre el cálculo, amigas y amigos, con lo que sería con la carga, con lo que pierdo en la carga, con lo que pierdo en el aparcamiento, con lo que cargo, vale. Entonces te va a costar más caro llenar esa batería. Por otro lado, cuando llenes la batería, en el caso del Tesla Model 3 vas a cargar siempre entre 50 y 58 kilovatios de energía. En el caso del Model Performance y el Long Range vas a estar cargando siempre por encima de los 70 kilovatios. Por lo tanto, vas a notar más calorcito al sacar la tarjeta para apagar lo que sería la energía. Todo si hablamos de supercarga en cargadores, que siempre suele ser más caro que en casa. En el caso del Model Y, pues tenemos menos diferencias en el interior, porque tienen también lo que sería el interior premium. Lo que le falta son las luces de ambiente, como al Tesla Model 3, el resto del audio y tal está igual. Y por otro lado, en el caso del exterior, pues le faltan también lo que serían los antinieblas, y en el caso del Performance tenemos también el alerón, lo que sería el chasis un poquito más bajo, más potencia, la misma batería que el Long Range, más potencia, los motores, aunque son los mismos creo. Y en el caso del Long Range pues tenemos la batería más grande que en el Standard Range, la misma que tenemos en el Performance, y una mejor autonomía, o sea, más kilómetros, 100 kilómetros más que en el caso del Standard Range, o incluso puede ser que sean 150. En el caso del Model 3 ha salido un nuevo modelo que es el Long Range con un solo motor, y este hace unos 620 kilómetros según la WLTP. En el caso del Long Range Dual es también 602 kilómetros. Lo veis ya que hay una pequeña diferencia por el peso. En el caso del Model Y, pues tenemos lo que serían los tres modelos fabricados al día de hoy en Alemania, y en el caso del Model 3 vienen todos de Shanghái. Esos son los coches más o menos del pueblo, los que la mayoría de la gente se puede permitir. Después venimos a los coches ya más caros, que sería el Model X y el Model S Plate, donde tienes muchísimas más cosas que elegir. Interiores más o menos iguales, tanto en el uno como en el otro, pero tienes las dos pantallas en vez de una, y además pues es otra clase de acabados, tienes más acabados para donde elegir, colores más o menos los mismos, otras llantas. Creo que todos los modelos superan hoy en día los 600 kilómetros, y básicamente los precios van entre 95.000 y 140.000 euros para comprar tanto el uno como el otro. El Model S y el Model 3 pertenecerían a los coches berlina familiar, y el Model Y y el Model X serían los coches sub, para esas personas que quieren los coches más altos pero con más espacio. Diríamos que el Model S y el Model X serían como los deportivos de la casa Tesla, y ofrecen una experiencia de usuario pues más exclusiva, y por eso también tienen unos precios más exclusivos, ¿no? Básicamente son bólidos con forma de coche familiar. Si estás interesado en comprar uno de estos vehículos, pues te dejo mi link de referidos, con el cual pues te podrán regalar a ti 2.000 créditos y a mí también, para poderlos canjear por kilómetros o por algún que otro accesorio en la tienda de Tesla. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos aquí en Castrol TV en un próximo vídeo.